Enrique Castillo, oye, ¿habías visto una imagen así, Enrique, donde tuviera que replegarse las fuerzas del orden, la Guardia Nacional, que son muchos de ellos militares, Policía Estatal, y donde le quitan este camión blindado y prácticamente huyendo del lugar la autoridad? Mira, Mario, gracias, buenas tardes. Cuando el general que comandaba los Marines allá en Corea había prometido que nunca se rendiría con sus tropas, estando ya al norte de Corea, que ahora es Corea del Norte, ya en la frontera con China, pues tuvo que retirarse, tuvo que echar reversa e irse al puerto más cercano porque sí estaban perdiendo las batallas. Entonces, cuando llega al puerto para evacuar sus tropas, le preguntan al general: oiga, señor general, usted había dicho que nunca se iban a retirar. Entonces la respuesta del general fue muy política, y misma que se puede aplicar ahora al secretario de Seguridad Pública del Estado, porque el general dice: no nos retiramos, avanzamos hacia la retaguardia. O sea, fue un discurso muy raro, pues porque evidentemente sí se habían retirado, pero el general militar norteamericano dijo: no nos retiramos, sencillamente avanzamos hacia la retaguardia. En este caso, la respuesta del gobierno del Estado se espera, porque si ya no le tienen respeto y temor a las fuerzas policiales en calidad de antimotines, pues ya que sigue, ¿no? O sea, realmente ya no, en ese caso, pues mejor no sacas a la fuerza policial a la calle, porque sencillamente sucederá lo que sucedió en Chilpancingo el día de hoy, en el ridículo. Obviamente que no queremos que haya balazos ni cosas de ese tipo, pero si vas a hacer un trabajo de contención, pues tienes que tener una técnica especial. Ya lo han hecho, o sea, a nivel nacional se ha hecho, pero en este caso, darle a la turba el control de la manifestación, pues ya lo que sigue va a ser lo que ellos quieran, sencillamente, ¿no? Sencillamente el criterio de ese movimiento es romper vidrios o no romper vidrios, quemar coches o no quemarlos. Ya se queda todo en manos de la decisión del líder de las hordas, ¿no? Entonces habría que ver el origen de esta manifestación, porque como tú sabes, actualmente en Chilpancingo hay un pleito político muy fuerte, simplemente porque la alcaldesa de esa ciudad capital sencillamente no quiere ceder a la petición que le hace el mismo gobierno del estado, que son morenistas, en donde Marcial, el secretario general de gobierno, le recomienda a su compañera de partido pues que pida licencia, y sencillamente la alcaldesa Norma Otilia el día de hoy dio una conferencia de prensa realmente cómica, muy cómica, parecía la versión femenina de Cantinflas, y ese es el nivel que tenemos de operación política. Entonces debería llegar a manifestaciones como la de hoy, e incluso robar un vehículo del gobierno federal, que es un delito federal, tendría que ser castigado como tal. Yo quiero pensar que van a dialogar y que van a quitarle el vehículo, entregarlo, y cada quien que se quede con su golpe. Pero sí está muy fuerte. No hay gobierno hoy en Chilpancingo, no hay gobierno municipal, no se diga estatal, y el tema es que si interviene el ejército, corre el riesgo de que suceda lo que sucedió en Iguala, que los acusen al final de únicos culpables de haber hecho tal o cual situación. Sencillamente los dos comandantes de los batallones de Iguala, que hace 8 años estaban acantonados como responsables de la cuestión militar en Iguala, hoy están dentro de la cárcel. Entonces digo, no hay un mando militar que quiera asumir el control policial o político de seguridad, porque saben que pueden correr el riesgo de que alguno de los manifestantes lo señale después como que ellos fueron los culpables de tal o cual delito. Entonces hay ciertamente Pablo Maldonado, para mí es el periodista, reportero más experimentado del centro de Guerrero y del país, digamos, y sí, como que dices, la voz
de Pablo es una voz de alguien preocupado, ¿no? Sí. Cuando él normalmente es alguien analítico, muy bien informado, con excelentes proyecciones, pero que ahora con su con la pura voz nos está haciendo un editorial, ¿no? Sí, claro. Oye, pues el repliegue, si la misma autoridad decidió un repliegue táctico para no confrontar a esos manifestantes, yo preguntarte, Enrique, en un operativo así, ¿quién lleva el mando? Porque hay elementos de la Guardia Nacional, y cuando hablamos de la Guardia Nacional, pues son elementos del gobierno federal. O sea, no nada más estaba la Policía Estatal, había elementos de la Guardia Nacional. ¿Quién va al mando? Digo, por jerarquía, ¿le toca al gobierno federal o al gobierno estatal? Sucede lo mismo que sucedió 2 años antes del tema de Ayotzinapa, hace 11 años, cuando Ayotzinapa amenazaba sus gentes que eran abanderados de Ayotzinapa, amenazaron con volar la gasolinera que está justamente ahí en el punto ahí referido en Chilpancingo, allá cerca de donde siempre hacen sus bloqueos. Entonces la amenaza era que iban a volar las bombas de gasolina. En este caso hubo 3 fuerzas que operaron. En primer lugar, la Policía del Estado, con grupos antimotines. Después, por el otro lado, carretera Acapulco-Chilpancingo, rumbo Acapulco-Chilpancingo, llega la Policía Federal tal cual, con elementos armados y disparando al aire. Y por el otro lado de la carretera, ocultos casi enfrente de lo que es el Congreso local, venía la Policía Judicial en aquel tiempo. Entonces, por no tener un mando único, como bien lo refiere, se generó la balacera, porque los policías judiciales, al escuchar bala y ver correr hacia ellos una turba en la que venían, la mayoría eran estudiantes de la normal, y mueren dos normalistas por arma de fuego, ¿no? En este caso no hay mando, y hay una máxima mundial en temas de manejo de tropas, de gente armada, oficial, que el mando es único e indivisible. O sea, debe haber un mando único. En este caso yo dudo que la Policía del Estado obedeciera las indicaciones de quien lleva el mando de la Policía Federal, que en este caso es la Guardia Nacional, y obviamente que la Policía Municipal no existe, está rebasada, y obviamente que el Ejército pues está diseñando estrategias diferentes a las que se han dado, pues porque debe de proteger la integridad de la institución. Entonces digo, sí está fuerte el tema. Ojalá que pronto el gobierno, el Estado, que manifieste. No ha habido ninguna sola información. Entonces sí, desde la mañana hemos estado observando en vivo cómo se están moviendo los grupos civiles con machetes, con palos, etcétera, a bloquear las carreteras. No conozco cuál es la petición, pero pensando mal, yo pienso que es una suerte de bombas de humo para que el gobierno municipal esté alejado de los focos, ¿no? Es un pensamiento editorial personal, pero decía mi abuelo, piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces digo, ahí está la dinámica. Es lunes, se esperan más temas de este tipo. El líder máximo del país se encuentra con una política muy de desentendimiento, diciendo pues que investiguen. El fiscal general realmente es un muy mayor, está muy enfermo, y yo creo que no tiene tiempo para atender un tema del simple pueblito de Chilpancingo, según lo han visto siempre, ¿no? Entonces, pues es que hay que esperar el posicionamiento por parte de la mesa de coordinación, ¿no? Donde están los 3 niveles de gobierno, a ver cuál es la postura, porque vimos imágenes donde están lastimados, lesionados elementos de la Guardia Nacional. Claro. O sea, sí, inclusive hablan de policías de la Guardia Nacional retenidos también. Hay afectaciones a las unidades de la Guardia Nacional, y ahí se veía las imágenes, cómo iban en reversa por un carril los de la Policía Estatal, y por otro lado la Guardia Nacional en reversa, con esta repliegue táctico. Sí, la retirada hacia la retaguardia, digamos, avanzar hacia la retaguardia. Entonces, ahora, el grupo de coordinación nada más es eso, no tiene ningún valor constitucional, es coordinación. Ahí las autoridades, cada quien debe de hacer su trabajo. La Fiscalía General de la República tomar sus actas, la Policía del Estado
comentar sus acciones tácticas, gobernación estatal igual, el ejército y la marina como el último bastión, pero las decisiones legales continúan en cada personaje, o sea, en el fiscal, en la gobernadora, en la otra fiscalía general. O sea, no, el grupo de coordinación no puede emitir una orden como grupo, emiten una opinión, pero son los actores internos, o sea, las fiscalías y los secretarios de seguridad federal, local y agentes de información federal y local, las que deben cada quien hacer su trabajo y coordinarse, como dice el nombre, pero no se vale, como escuché en la mañana a la alcaldesa de Chilpancingo hablar de que el grupo de coordinación, de mesa, no tiene nada que ver la alcaldesa de un municipio con el trabajo que se hace en este grupo, porque es un grupo federal y estatal. Entonces es política mal llevada, ¿no? O sea, la alcaldesa hoy hizo un discurso mareador, digamos, pero que realmente no tiene ningún valor de carácter judicial, ¿no? Pues bueno, estamos viendo hoy el trabajo de nuestro compañero Pablo, seguramente lo viste, se ve el momento exacto donde llegan los pobladores de este lugar, ahí estamos viendo exactamente donde llegan, y a quitar las vallas y sobre la autoridad a agarrarse a pedradas. Enrique, tú conoces bastante bien sobre el tema de la táctica, la inteligencia, la información. ¿Faltó información para tomar la decisión que se iba a hacer? ¿No vieron el tamaño de la manifestación? Pablo dice que él calcula, por su experiencia, más de 2,000 manifestantes. ¿Nunca se imaginarían? ¿No los verían que venían con palos en las manos? O sea, no venían en son de paz. ¿Qué pasó con la información? ¿Quién recaba? ¿Quién toma decisiones? ¿Qué sucedió? ¿Qué decisión? ¿Qué pasó, Enrique? Esto no debería sucederlo, ¿no? Sí, claro. Desde una noche antes, y con tanta red social que hay de cruce de información y percepción de información, etcétera, desde una noche antes se debe haber visto la convocatoria que se estaba dando vía chat, vía WhatsApp, de la mañana misma, y debe haberse tomado una decisión táctica, ahí en este caso en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entonces ahí sí le falló la lectura al capitán, y pues le falló porque la reacción fue lenta y mala. Entonces van a querer al final que sea el ejército quien tome acciones. Yo lo veo realmente difícil y casi imposible, ¿eh? No, ya lo vimos cómo actuó en La Ruana cuando le retuvieron a los propios militares. O sea, no creo que el ejército, con la política del presidente, vaya a tomar decisiones drásticas, porque por algo no le quisieron entrar, por algo un repliegue táctico, Enrique. Pues, el presidente ya lo ha dicho varias veces, incluso hasta en broma, pero es muy en serio, ha dicho: yo soy el comandante supremo, que a mí me ven. Y cuando el caso de cuando le iban a atender que se puso enfermo, él lo dijo: a mí me tienen aquí sentado y no me muevo de aquí, porque aunque el señor general le haya dicho esto, yo soy el comandante. Y en este caso lo volvió a decir hace poco, en la mañanera, dijo: yo soy el comandante supremo de la... O sea, oye, pues bueno, hoy esas imágenes van a quedar ahí, ¿no? Vean, claro. Estamos viendo del lado derecho de la pantalla del monitor cómo vienen en este repliegue elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, aquí en primer plano. Aquí vemos un elemento de la Guardia Nacional también, pues en avanzar a la retaguardia. Y pues, ¿quién toma decisiones? Policía Estatal. ¿Quién toma la decisión? El encargado de la Guardia Nacional. ¿Quién toma decisiones en procurar y cuidar a sus elementos después de que fueron golpeados, lastimados, y cuando quitan un auto, que son costosísimos, por cierto, claro, lo tienen retenido los manifestantes? Vamos a ver qué desenlace tiene, Enrique, si funciona los acuerdos, si funciona el tema de platicar, el que dice el gobierno: estamos abiertos a la plática, pero pues para que suceda una confrontación tiene que ser de dos, y aquí simplemente decidió quien llevaba el mando replegarse para no confrontarse con los manifestantes, dejando prácticamente la ciudad a lo que decidieran los señores. Por eso se llaman decisiones tácticas. Táctica viene de tacto, de lo que está tocando, de lo que está sintiendo. Aquí no hay tiempo para pensar, ya tiene que tomar una decisión en el momento. Y un buen táctico es aquel que sabe tomar decisiones en el momento. Aquí vimos que la policía del Estado no tiene capacidad táctica.
y estratégicas no se diga. Entonces, yo creo que aquí deberían de replantearse el tema de los mandos, porque exponen al personal con gente que no les da órdenes adecuadas. Ahí es donde... Pues parece interesante, me parece interesante, y creo que aquí también pues la responsabilidad que llevaba al mando de la Guardia Nacional, la inteligencia, la información que debe tener el gobierno federal, y cuando canceló la visita, el que fuera secretario de Gobernación, Adán Augusto, tenía su visita para recorrer Chilpancingo, decidió cancelarla. Creo que esto va a tener una afectación a nivel nacional, sobre todo con alguien que también tuvo una responsabilidad de llevar el tema de la seguridad, como fue Adán Augusto, y que hoy simplemente le aguadaron la fiesta en Chilpancingo. Pues está fuerte, ¿eh? Ojalá que las cosas no lleguen a otros niveles, me refiero a hechos de sangre y eso, etcétera. Pero sí se vio muy mal en la autoridad estatal. Entonces, ojalá que no pase al siguiente nivel, porque ahí tendría que ver una cuestión ya de otro tipo, ¿no? Pero estamos pendientes, es lunes y está fuerte la situación en Chilpancingo, a ver cómo lo manejan a nivel nacional, si hay algún manejo de crisis a nivel estatal, que muevan datos para que no se difunda la información en los noticieros nacionales, pero eso no le quita el golpe al cachete, ¿no? No, duro, creo que aquí va afectación para los tres niveles de gobierno, tanto lo municipal, que hay un empuje por ahí, y pues, como tú la editorial que haces, tus perspectivas de qué se trata o por qué va el impulso, y luego pues la policía estatal con su responsabilidad, y no se le puede quitar tampoco la responsabilidad al gobierno federal, porque ahí es una carretera federal en la que ingresan, y además pues bueno, atacan elementos de la Guardia Nacional. Hay los tres niveles de gobierno, parece interesante ver la posición. Hay un cóctel de crisis, ¿eh? Entonces habría que ver en qué termina esta revuelta, ¿no? Esperemos que la política pues sea mucho más los diálogos y las conversaciones, si realmente lo que están pidiendo estos hombres y mujeres serían obras para sus comunidades, o que realmente cuál es el fondo de lo que se manifestaron. Sería interesante. Diría mi madre, en el pedir está el dar, ¿no? Pues entonces no me lo pidas así, o sea, no. O sea, hay que ver, porque detrás de todo esto hay intereses oscuros, ¿no? Entonces habría que leerlo, ¿no?